Mariana siempre fue el tipo de hermana que estaba en todo. La mayor de 2 hijas, se convirtió en una especie de segunda madre para Camila, después de que su mamá muriera cuando tenían 12 y 6 años. El papá, dueño de una cadena de restaurantes en el interior de México, quedó destrozado y se volcó completamente al trabajo, dejando que Mariana asumiera un rol que no le tocaba. Camila creció con todo lo que podía pedir: ropa de marca, colegio privado, clases de ballet, viajes. Y Mariana, en vez de reclamar, se dedicó a cuidar, a resolver y a hacerse cargo. A pesar de todo, nunca sintió resentimiento, pero sí notaba algo en Camila, una especie de competencia silenciosa, como si siempre quisiera estar por encima. Mariana lo ignoraba. Pensaba que eran celos de hermana menor. Nada grave. A los 34 años, Mariana tenía una vida tranquila. Casada con Roberto, un bombero con más de 15 años de experiencia, querido por todos, observador al punto de incomodar. Vivían en Querétaro, en una casa modesta, pero llena de paz. Camila, con 28, estaba por casarse con Javier, un chef con fama de ambicioso que el papá había conocido en un evento. El casamiento sería en un hotel lujoso en Cancún, todo pagado por el padre de ambas. Mariana no solo estaba invitada, sino que ayudó a organizarlo. La lista de invitados, el vestido, la elección del menú. Se notaba feliz por su hermana, aunque en el fondo algo no le cerraba. Javier no le inspiraba confianza, pero no quiso sembrar dudas. No es mi vida, se repetía. El día del casamiento llegó y fue una postal. Playa, decoración de revista, música suave, Camila radiante. Mariana cumplió su rol de hermana mayor con sonrisa perfecta. Dio discurso, ayudó a calmar los nervios, posó para las fotos. A la noche, durante la cena en el salón principal, Roberto comenzó a notar algo raro. Camila se acercó al chef en un rincón, le dijo algo rápido y señaló discretamente la mesa de Mariana. No fue un gesto casual, era directo, urgente. Roberto, sin decir nada, fijó la vista. No podía oír la conversación, pero la expresión de Camila lo dejó inquieto. Se quedó observando desde lejos. Pasaron unos minutos y comenzaron a servir los platos. A Mariana le tocó una pasta cremosa con lo que parecían nueces o algo crocante encima. Al primer vistazo, ella frunció el ceño. Ese no era el plato que habían aprobado en la degustación. ¿Cambiarían la receta a último momento?, le preguntó a Roberto. Él se levantó en seco. Llamó a un mozo y le preguntó qué llevaba el plato. El chico, sin entender el tono urgente, respondió con total naturalidad: pasta con crema, aceite de maní y nueces tostadas. Pedido especial de la novia. Roberto lo miró fijo. Mariana era alérgica al maní. Nivel anafilaxia, ingesta mínima y se muere. En ese instante, Roberto le tomó la mano a Mariana y le dijo que salieran de ahí. Ella no entendía nada, pero la mirada de él no dejaba espacio para dudas. Salieron del salón, caminaron rápido por el pasillo y subieron al coche. Ya dentro, con las puertas cerradas, Roberto le explicó todo. Le dijo que vio a Camila dándole instrucciones al chef, que lo escuchó al mozo, que el plato estaba modificado para matarla. Mariana se quedó helada. Primero pensó que era una locura. Después empezó a unir puntos. No era la primera vez que Camila cruzaba ciertos límites, pero esto era otra cosa. Esto era criminal. Roberto, que siempre tenía ese instinto de prevención por su trabajo, había grabado discretamente la conversación con el mozo. El audio estaba ahí, clarito. Por orden directa de la novia, se escuchaba. Al día siguiente volvieron al hotel y pidieron hablar con el gerente. Roberto dijo que había un asunto de seguridad y que necesitaban revisar las cámaras de cocina y salón. El gerente, algo nervioso pero cooperativo, los dejó ver los videos. Y ahí estaba todo. Camila hablando con el chef, señalando la mesa de Mariana, entregando un papel con anotaciones. No había forma de negarlo. Era intencional. Esa misma tarde, Roberto llevó todo al Ministerio Público. Testimonio, video, grabación, copia del menú aprobado, incluso una declaración médica sobre la alergia de Mariana. El caso fue tan claro que el fiscal abrió la denuncia por intento de homicidio sin titubear. A Camila la detuvieron al día siguiente, todavía en luna de miel. Javier, su flamante esposo, desapareció de la escena apenas se enteró del escándalo. El matrimonio no duró ni 48 horas. La noticia se filtró y se viralizó en medios locales. Novia,
detenida por querer matar a su hermana durante el banquete. El padre, cuando se enteró, se quebró. Siempre defendió a Camila, la mimó, le resolvió la vida. Pero esto lo rompió por dentro. Mariana se sentó frente a él con los ojos llenos de lágrimas y solo le dijo: «Yo te la cuidé toda la vida, pero ella nunca me quiso». Él no respondió, solo lloró. Después de eso, mandó anular la parte del testamento que le correspondía a Camila y dejó todo a nombre de Mariana. Pero ella lo rechazó. No quería herencias. Solo quería entender cómo alguien que crió podía odiarla tanto. Y aunque no encontró la respuesta, entendió algo. Hay vínculos que nacen del corazón, no de la sangre. Mariana se tomó unos días sola. Apagó el celular, se fue a una cabaña en el bosque y se permitió llorar. Por todo, por la traición, por el susto, por el amor que dio y no recibió. Cuando volvió, habló con Roberto y le dijo: «Gracias por estar, me salvaste la vida». Él solo respondió: «Siempre estoy, aunque no me veas». Y ahí Mariana supo que no todo estaba perdido, que a veces la justicia no llega con cárcel ni titulares. A veces llega con saber quién vale la pena y con cerrar la puerta correcta a tiempo. Camila fue trasladada a una comisaría de Cancún, esposada y en vestido de novia. Las fotos del arresto circularon por todos lados. Mariana no quiso verlas. Le dolía pensar que esa era la misma niña a la que peinaba antes de ir al colegio, pero más le dolía recordar cómo confió en ella, incluso cuando había señales claras de que algo estaba roto. En su declaración, Camila negó todo. Dijo que era un malentendido, que el menú había sido cambiado por error, que no sabía de la alergia, pero los audios y videos decían otra cosa. El chef confirmó que recibió instrucciones específicas, y el garzón ratificó todo palabra por palabra. La defensa se desmoronó en 2 días. Mariana fue llamada a testificar y lo hizo con la voz firme pero el alma temblando. Contó la historia desde el inicio. Habló de su infancia, de cómo crió a su hermana, de cómo nunca imaginó tener que pararse frente a un juez para explicar que alguien quiso matarla. Al terminar, el juez le agradeció por su claridad, pero también por su entereza. «No todas las personas enfrentan el odio con esta calma», dijo. Mariana bajó la cabeza. No era calma, era resignación. Una parte de ella se rompió para siempre ese día, y otra parte empezó a reconstruirse con una mirada más dura, pero también más libre. Mientras todo eso pasaba, Javier desapareció del mapa. El restaurante que tenían proyectado abrir juntos nunca abrió. Se descubrió que tenía deudas con proveedores, demandas laborales y una investigación por fraude en otro estado. Todo indicaba que la idea de matar a Mariana para financiar la expansión no había sido solo de Camila. Aunque no había pruebas directas, era evidente que él no era inocente. Y aunque no terminó tras las rejas, su reputación murió igual. Nadie volvió a confiar en él. La justicia no siempre atrapa a todos, pero a veces la vida se encarga de los que quedan sueltos. Mariana volvió al trabajo unas semanas después. No hablaba mucho del tema, solo lo necesario. Pero todos en la oficina sabían lo que había pasado. Algunos la trataban con lástima, otros con admiración. Ella solo quería que el mundo siguiera girando. Se enfocó en pequeñas cosas: leer antes de dormir, salir a caminar, preparar desayunos especiales los domingos. Aprendió a dormir con un ojo abierto, pero también a agradecer a quien se queda cuando todo explota. Roberto, su marido, estuvo ahí, firme, callado, pero siempre presente, sin pedir explicaciones, sin exigir nada. Eso, para ella, fue más valioso que cualquier sentencia. Un día, recibió una carta del abogado de Camila. Decía que quería verla, que quería pedir perdón. Mariana leyó el sobre 3 veces. Lo dejó sobre la mesa. No contestó. ¿Qué le iba a decir? ¿Te perdono por intentar matarme? No, perdón no era una palabra que se pudiera usar tan livianamente. Quizás algún día, pero no ahora. El hecho de que fuera su hermana no borraba el daño. No cancelaba el veneno en el plato. No limpiaba la intención. Hay heridas que no cierran con palabras. Y Mariana entendió que no tenía por qué abrir esa puerta otra vez. Con el paso del tiempo, Mariana comenzó a escribir. Nada profesional. Solo textos sueltos, reflexiones, frases cortas. Las guardaba en una libreta que Roberto le regaló con la portada en cuero rojo. Para lo que no se dice,
decía en la primera página. Ahí escribió sobre la traición, sobre la familia, sobre el miedo, pero también escribió sobre la fuerza de seguir viva cuando alguien quiere verte muerta. Escribió para entender, y poco a poco, eso la ayudó más que cualquier terapia. A veces, la justicia también se encuentra en contar tu verdad, aunque nadie la lea. La noticia fue perdiendo fuerza. El caso pasó al archivo. Camila fue condenada a 5 años de prisión domiciliaria, con vigilancia electrónica y restricción de contacto. Mariana ni siquiera asistió a la audiencia final. No quiso verla más. Ya había tenido suficiente. Para ella, el castigo más grande no era la reclusión, era el silencio, el corte total, la desaparición emocional, no ver más a la persona que alguna vez abrazó como hermana, no recordarla con cariño, no necesitar explicaciones, solo saber que ya no tenía lugar en su vida. El padre intentó acercarse más a Mariana. Le pidió disculpas por haber creído ciegamente en Camila. Le dijo que se sentía culpable, que él también falló como padre. Mariana lo escuchó en silencio. Después lo abrazó. No por él, por ella, porque entendió que no quería vivir con más odio, porque soltar no era olvidar, era no cargar con lo que no era suyo. Ella había hecho lo correcto, había sobrevivido, y eso ya era suficiente. Lo demás, que lo resolviera cada quien con su conciencia. 1 año después del incidente, Mariana organizó una cena con sus amigos más cercanos y con Roberto. Fue una noche sencilla. Comieron pizza, tomaron vino y se rieron de anécdotas viejas. Al final, uno de ellos le preguntó si ya había perdonado a Camila. Mariana lo pensó por un momento y dijo, no, pero aprendí a vivir sin ella. Y eso es mejor que cualquier perdón forzado. Todos brindaron por eso. No hubo lágrimas, ni discursos largos. Solo una certeza compartida. Cuando alguien intenta destruirte y fallan, lo mínimo que mereces es reconstruirte como te dé la gana. Ese fue el verdadero cierre para Mariana. No el juicio, no la sentencia, no el escándalo. Fue esa noche, alrededor de una mesa, rodeada de la gente que eligió quedarse. Fue ahí donde sintió que la justicia se había hecho. No perfecta, pero suficiente. Y a veces, eso es todo lo que uno necesita para seguir adelante con la frente en alto. Con el tiempo, Mariana volvió a hacer cosas que había dejado de lado. Empezó clases de yoga, viajó sola por primera vez en años, retomó viejos hobbies que había olvidado entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Se dio cuenta de que gran parte de su vida la había dedicado a cuidar a otros, y que nunca se había detenido a preguntarse qué quería ella. Camila le había quitado la inocencia, pero también le había dado, sin querer, una nueva perspectiva. Esa libertad rara, que aparece cuando ya no se le debe nada a nadie. No la buscó, pero ahora la tenía, y pensaba aprovecharla. Una tarde, mientras caminaba por un mercado local, una niña pequeña se tropezó justo frente a ella y se lastimó la rodilla. Mariana la ayudó a levantarse y le limpió la herida con una toallita húmeda que tenía en su bolso. La madre de la niña se acercó corriendo y le agradeció entre lágrimas. «Hay gente buena todavía», dijo. Mariana sonrió. Esa frase le quedó grabada, porque sí, todavía había gente buena. Aunque la vida le había mostrado lo contrario, no pensaba dejar que una experiencia la convirtiera en una persona desconfiada para siempre. Aprender no era endurecerse, era elegir mejor. Roberto, por su parte, nunca usó lo que hizo como moneda de cambio. Nunca se puso en el lugar de «te salvé, ahora me debes». Todo lo contrario. Le dio espacio, tiempo, silencio. Le preparaba café en las mañanas y dejaba pequeñas notas en el espejo. «Hoy va a ser un buen día. Acuérdate que vales más de lo que crees. Aquí estoy». Mariana no necesitaba más pruebas. Sabía que había elegido bien, que a pesar de todo no estaba sola, y que en una historia llena de traiciones, había un personaje que se mantuvo fiel de principio a Cam. Fin. Una noche, al volver del trabajo, Mariana encontró en su correo una carta sin remitente. Era de Camila. Otra vez. No la abrió, ni la leyó. La rompió en pedazos y la tiró a la basura sin pensarlo. No por odio, sino porque entendía que no todo merece respuesta. A veces, la dignidad está en no dar espacio a quien solo supo restar. Ya no sentía necesidad de explicaciones. No quería ni cerrar ciclos, ni sanar juntas. Eso no iba a pasar.
Y estaba bien. Algunas cosas no se curan, se entierran, y se aprende a vivir encima. El padre, ya mayor, quiso reunirlas para hablar. Mariana se negó. Le dijo que lo quería, pero que eso era una línea que no iba a cruzar. Él entendió. Aceptó su decisión sin presionar. Poco después, él mismo le confesó que había comenzado terapia, que estaba intentando entender cómo no vio nada, cómo falló tanto. Mariana lo apoyó. Le dijo que no era su culpa, que cada uno carga con lo suyo, pero que el hecho de que él estuviera dispuesto a ver sus errores ya lo hacía diferente a muchos. Fue una de las pocas veces que sintió que alguien realmente se hacía cargo. En un cumpleaños, un amigo le preguntó si pensaba contar su historia públicamente, escribir un libro, hacer una entrevista, algo. Mariana se rió. ¿Para qué?, dijo. Lo importante ya se contó donde debía, pero sí pensó en dejar algo escrito, algo que su futura hija, si algún día decidía ser madre, pudiera leer. No para contarle un drama, sino para enseñarle a detectar a tiempo lo que Mariana ignoró por años. Porque el amor ciego no es amor, y porque la intuición cuando grita, hay que escucharla, aunque duela. Con el paso de los meses, Mariana comenzó a recibir mensajes de personas que conocían el caso y le contaban situaciones parecidas. Hermanos que se traicionaban, padres que preferían a uno sobre el otro, gente que sobrevivía a lo impensado. No respondía a todos, pero leía y entendía que no era la única, que hay un tipo de dolor que no siempre se ve, pero que muchos cargan en silencio, y que, aunque no haya recetas mágicas, compartir la experiencia puede ser una forma de resistencia, una forma de recordarse que sobrevivir ya es un acto de poder. Un día se animó a hablar en un grupo pequeño de mujeres que habían pasado por relaciones familiares tóxicas. No dio detalles, no mencionó nombres, solo contó cómo se sintió, qué hizo, cómo salió. Varias lloraron, otras aplaudieron. Al terminar, una mujer se le acercó y le dijo: «Gracias, no sabía que necesitaba escucharte». Mariana sonrió, no por ego, sino porque supo que algo de lo que vivió tenía sentido, que al menos podía servir de faro para alguien más, y eso ya era mucho más de lo que había recibido de quienes deberían haberla cuidado. En ese momento entendió que la justicia también podía ser eso, no solo tribunales, no solo sentencias, sino romper el ciclo, decidir que con ella se terminaba el dolor heredado, que su historia no iba a repetirse, que, al menos en su mundo, se podía construir algo nuevo, con otras bases, con menos ruido, con más verdad. Y ahí, en ese lugar sin drama ni cámaras, Mariana sintió que por fin estaba libre. Un año después del intento de asesinato, Mariana sentía que había vivido una vida entera desde entonces. Había cicatrices, sí, algunas visibles, otras no tanto, pero ya no sangraban. Caminaba diferente, más atenta, más segura. Ya no pedía permiso para decir lo que pensaba ni buscaba aprobación donde sabía que nunca iba a encontrarla. Aprendió a poner límites, incluso con la familia, especialmente con la familia, porque entendió que los lazos de sangre no te obligan a soportar lo imperdonable, y que decir basta no es ser rencorosa, es ser valiente. En la casa colgó una foto suya y de Roberto en la sala. No era una imagen perfecta. Salían despeinados, con ropa informal, riéndose a carcajadas. Pero para ella, representaba todo lo que sí valía la pena. Lo real, lo genuino, lo que sobrevivió. Al lado, tenía una planta que regaba cada mañana. Era como un símbolo silencioso de todo lo que había crecido dentro de ella en ese año. No necesitaba grandes cosas para sentirse completa, solo paz, y gente que no usara el amor como excusa para lastimar. Camila seguía cumpliendo su condena. Mariana no sabía nada de ella, y no quería saber. A veces soñaba con su infancia, con tardes de juegos, con risas compartidas, con promesas de por vida. Se despertaba triste, pero respiraba hondo y volvía a enfocarse en su presente. No podía cambiar lo que pasó, pero podía elegir qué hacer con lo que le quedó, y eligió vivir con dignidad, sin esconderse, sin permitir que esa sombra definiera todo su futuro, porque lo que Camila intentó destruir, Mariana lo reconstruyó con fuerza propia. En el trabajo, recibió una promoción. No la esperaba, pero la merecía. Sus compañeros la admiraban.
no solo por lo que pasó, sino por cómo salió adelante, sin dramas públicos, sin discursos vacíos, solo con hechos, con trabajo constante, con una sonrisa que, aunque a veces costara, siempre volvía. Aprendió que ser fuerte no es no caerse, es levantarse sola cuando nadie mira, y seguir, aunque duela, aunque tiemble, aunque queme. Una amiga le dijo una vez, lo que te pasó te cambió para siempre. Y Mariana respondió, sí, pero no me rompió. Esa frase se le quedó grabada. Era verdad, ya no era la misma, pero tampoco quería serlo. Ahora se conocía mejor, sabía qué quería, qué no iba a permitir, qué le hacía bien. Y eso, para ella, era una forma de justicia, más íntima, más silenciosa, pero justicia al fin. Roberto le propuso un viaje, un lugar tranquilo, sin conexión, sin horarios. Ella aceptó, lo necesitaban. Se fueron una semana al sur, caminatas, comida rica, noches sin relojes. En uno de esos días, sentados frente al lago, él le preguntó si estaba bien. Mariana tardó en responder. Después dijo, estoy viva, y eso ya es mucho. Se miraron. No hacía falta más. Todo lo demás estaba dicho en el silencio. De regreso, Mariana sintió que algo había cambiado de verdad, no solo afuera, adentro. Ya no tenía miedo de abrir puertas, de conocer gente, de volver a confiar, pero lo haría distinto, con menos ingenuidad, pero sin perder la ternura, porque no quería que una traición definiera su manera de amar. Quería que su historia fuera testimonio de que se puede seguir, que se puede curar, que se puede construir sin repetir el dolor. Una tarde de lluvia, escribió la última entrada en su cuaderno rojo. Decía, sobreviví a quien intentó matarme, pero más que eso, sobreviví a la idea de que debía soportarlo porque era familia. Hoy ya no lo haría, y eso es crecer. Cerró la libreta y la guardó en un cajón. No sabía si volvería a escribir, pero ese cierre le alcanzaba. Era su forma de sellar todo, de mirar hacia adelante con menos peso. Pasaron los días, la vida siguió. Mariana no buscaba que la recordaran como víctima ni como heroína. Solo quería que, si alguien alguna vez escuchaba su historia, supiera que sí se puede salir, que hay días oscuros, sí, pero que después, si uno se rodea bien y se cuida como nadie lo hizo antes, la luz vuelve, aunque sea de a poco, aunque cueste. Y así terminó la historia de Mariana. No con fuegos artificiales, ni con un vivieron felices para siempre, pero sí con justicia, con paz, con la certeza de que sobrevivir, sanar y seguir amando, a pesar de todo, es la mayor venganza de todas.